Capítulo 20. El entrenamiento de Tanjiro comienza. Tanjiro vs Chris, el entrenamiento de recuperación, parte 2. Después de lo acontecido entre el pilar carmesí y la pilar del insecto ese día, ambos pilares no volvieron a intercambiar palabras. Al menos al día siguiente y el cuarto día después de que las Nichirin de ambos Kamado fueron requisada para su mantenimiento y reparación. Como tal, ese día el pilar carmesí regresó a la finca de las mariposas dispuesto a hablar con su hermano menor. Después de todo debía comenzar pronto con su entrenamiento para ser un usuario del aliento solar. Pero como de igual manera Tanjiro debía continuar su entrenamiento de recuperación, Chris decidió mantenerse un poco al margen y esperar para saber si su hermano estaba listo. Pero las cosas no fueron tan sencillas ese día, ya que no era para sorpresa de nadie que Kocho Shinobu residía en esa finca, y para mala suerte de ambos pilares. Estos no pudieron evitar coincidir por los pasillos mientras Kamado Chris caminaba rumbo a la habitación del entrenamiento. Sin duda fue una escena bastante tensa. Ninguno de los dos pilares parecía lo suficientemente capaz como para hablar, siendo ambos invadidos por los nervios que sentían, a tal punto que no eran capaces de ver directamente al contrario. Definitivamente ese sentimiento que ambos pilares habían despertado era muy problemático, siendo ambos incapaces de poder decir o hacer nada. Después de todo, no era un secreto para nadie que ambos pilares no sabían lidiar con esas emociones, incluso la pelimorada, quien ya había sentido tantas emociones en su vida. Ahora se encontraba en una encrucijada sin saber qué hacer. Al final ambos pilares, quienes ya se empezaban a sentir algo incómodos con tantos nervios, decidieron excusarse. Ya sea el pilar carmesí con, lo siento, debo hacer algunas cosas, o la pilar del insecto con, claro, yo también debo terminar algunos antídotos. Terminando así ambos pilares por despedirse, aunque ninguno de los dos pudo evitar respirar agitadamente después de esa situación. Pero eso no fue lo único que ocurrió ese día. Una vez el pilar carmesí logró llegar a la habitación donde se llevaba a cabo el entrenamiento de recuperación. Observó cómo Kanao, Aoi y las niñas ya se encontraban reunidas esperando a Tanjiro e Inosuke. Chris en ese momento solo se limitó a saludar y esperar al dúo de cazadores. Pero para sorpresa del pilar carmesí, este observó cómo de igual manera Zenitsu se unió al entrenamiento al estar lo suficientemente recuperado. Aunque después de pensarlo bien, el pelirrojo recordó cómo Shinobu dijo que Zenitsu se uniría al entrenamiento un día después. Pero mientras Aoi explicaba nuevamente los pasos del entrenamiento, ya que Zenitsu recién se había unido al entrenamiento, el rubio mantuvo sus ojos en blanco. Y por extraño que pareciera, el cazador rubio, quien al principio se encontraba nervioso al entrar a la habitación, sus nervios desaparecieron en un solo segundo cuando notó la presencia de Aoi y Kanao. Pero lo que lo terminó de calmar fue escuchar los pasos del entrenamiento, haciendo que sus sentimientos se tornaran en ira, lujuria y envidia. Zenitsu, ¿me permiten un segundo? Me gustaría hablar con mis amigos. Pidió mientras arrastraba a Tanjiro e Inosuke fuera de la habitación, ganando diferentes quejas del pelinegro enmascarado. Aunque este guardó silencio después de recibir un repentino golpe por parte del rubio, siendo observado por los presentes quienes no entendían muy bien la acción de Zenitsu. Aunque la respuesta llegó a ellos en solo cuestión de segundos, al parecer Zenitsu no conocía la palabra sigilo, y como tal este se puso a gritar a los cuatro vientos toda la conversación. Siendo escuchado por todos los presentes que permanecieron en el interior de la habitación. Zenitsu, siéntense. Dije que se sienten. Ordenó molesto y gritando, haciendo que tanto Tanjiro se sentaran, aunque Inosuke hizo todo lo contrario, manteniéndose en pie en su lugar mientras observaba al frente al rubio furioso. Inosuke, no me des orden, intentó rechistar el pelinegro de igual manera molesto, aunque no pudo terminar al recibir un puñetazo del rubio, quien lo obligó a callarse en el acto. Tanjiro, ¿qué estás haciendo, Zenitsu? Discúlpate con Inosuke. Exclamó con un tono molesto, aunque en cierta parte amable, sin lograr enfadarse del todo con su amigo, y más difícil aún se le hizo enfadarse con el rubio al no ser capaz de entenderlo. Zenitsu, discúlpense ustedes conmigo. Ustedes dos ayer regresaron a la habitación como si hubieran pasado por el infierno. Exigió con mucha molestia mientras señalaba con ira al pelirrojo, el cual continuaba sin entender a su compañero rubio y como tal solo pudo mantener una expresión neutral. Zenitsu,
Por su culpa no pude dormir al creer que hoy pasaría por una pesadilla. Continuó quejándose mientras daba varios pisotones al suelo con una más que clara molestia, mientras que a opinión de Inosuke y Tanjiro el rubio estaba empezando a rozar la locura. Zenitsu. Pero esto es el paraíso. Y ustedes lo disfrutaron antes que yo. Discúlpense ya. Volvió a exigir una disculpa mientras veía el entrenamiento como una cosa completamente diferente, lo que ya empezó a molestar en serio al pelirrojo. Tanjiro. ¿Qué estás diciendo? Intentó responder a su compañero para poder razonar con este, pero lo único que consiguió Tanjiro fue que el rubio lo agarrara del cuello de su camisa como loco. Zenitsu. Cállate y escucha, frentudo testarudo de mierda. Ordenó muy enfadado y empezando a pisar la zona de la locura, a tal punto que Tanjiro solo pudo asentir con algunos nervios ante la estúpida actitud del rubio. Zenitsu. Ustedes han estado disfrutando de este paraíso. Han sido masajeados por las tersas manos de unas mujeres. Han jugado a las tazas y han sido tocados por ellas al jugar al pilla-pilla. ¿Verdad? Preguntó mientras describía los diferentes entrenamientos, aunque de forma un tanto diferentes a la que era en realidad, pero en cierta parte el rubio no se equivocó, al menos al principio. Zenitsu. ¿Acaso no vieron los cuerpos de Aoi y Kanao? Son perfectas. ¿Cómo se atreven a quejarse? Y más al ser tocados por ellas. Esto es la felicidad. La felicidad. Exclamó repetidamente la palabra felicidad mientras soltaba al pelirrojo del cuello de su camisa, para seguido colocar sus propias manos alrededor de su propio cuerpo abrazándose a sí mismo. Aunque el rubio no pudo evitar dejar salir un tono lujurioso mientras frotaba su propio cuerpo con sus manos, dejando a cierto pelinegro con cara incrédula, aunque no se pide a ver con su cara. Inosuke. Perdiste la cabeza cuando te hiciste pequeño. Solo dices estupideces. Preguntó entre gritos empezando a creer que en serio su compañero ya se había vuelto completamente loco, pero nuevamente el rubio no tardó en reaccionar y encarar al pelinegro. Zenitsu. Probé Inosuke. Es verdad que no te llevas bien con las mujeres. Te criaste en la naturaleza y eso te ha afectado. Provecito. Comentó entre gritos aunque con un tono burlón a la vez que triste hacia su compañero, lo que solo molestó aún más al pelinegro por la actitud tan molesta que estaba mostrando Zenitsu. Inosuke. ¿Acaso quieres competir? Bien, te demostraré que puedo vencer a esas mujeres. Desafió al rubio creyendo que este primero ya lo había hecho con sus palabras, malentendiendo en el acto las últimas palabras tan pervertidas del rubio, quien solo sonrió burlonamente. Zenitsu. Adelante. Respondió aún con ese tono burlón presente en el rubio, quien de un momento para el otro pareció motivarse en gran medida al igual que Inosuke. Al final ambos cazadores emprendieron su camino de vuelta a la habitación, dejando atrás a un incrédulo y confundido Tanjiro quien no entendía las motivaciones de sus compañeros. Pero por culpa de la ira de Zenitsu, este no se dio cuenta que toda la conversación fue escuchada por Aoi, Kanao, Chris y las niñas, pero mientras Kanao mantenía su expresión neutral en su rostro con una pequeña sonrisa adornándola. Pero aún con ese aspecto la pelinegra no mostró ningún sentimiento de molestia o disgusto, de igual manera tampoco dejó salir un sentimiento feliz. Sino que al parecer a la pelinegra se le hacía completamente relevante la conversación que ambos cazadores estaban teniendo. Por otro lado, Aoi y las niñas mantuvieron una expresión en blanco ante las estúpidas palabras del rubio. Por último, el pelirrojo solo pudo llevarse la mano a su cara por las estupideces que escuchó. Chris. No sé qué es peor, si las estupideces que ha dicho Zenitsu, o que Inosuke se haya motivado por culpa de Zenitsu. Pensó sobre la situación que acababa de escuchar, aunque el trío de cazadores no tardaron en hacer acto de presencia nuevamente en la habitación. Aunque ahora Zenitsu e Inosuke mostraban un aspecto determinado, a diferencia de Tanjiro quien se mantuvo al margen con una expresión confundida. Al no saber cómo sentirse al respecto, ya que por un lado no entendía la motivación de sus amigos, y por otro lado no podía obtener ninguna clase de motivación. Menos aún cuando recordaba la humillación que recibió el día anterior a manos de Kanao. Por otro lado, Aoi dio un paso al frente mientras intentaba mantener la calma para no gritar al rubio sobre las estupideces que estuvo diciendo hace unos momentos. Aoi. Agatsuma Zenitsu, recuéstate de espaldas sobre ese futón, y yo encárgate de sus estiramientos.
ordenó al rubio con un tono serio, mientras le pedía con un tono amable a una de las menores que se encargara de los estiramientos del rubio. Quien para sorpresa de todos cuando empezó sus estiramientos, en vez de sufrir por el dolor de las posturas que le estaban obligando a hacer, este solo rió de manera soñadora como si lo que estuviera haciendo fuera una de las mejores experiencias de su vida, dejando a varios de los presentes algo incrédulos. Incluso Inosuke no pudo evitar sorprenderse ante tal acto, ya que él de igual manera sufrió esos estiramientos. Aoi. ¿Y ustedes cómo se sienten? Debo saberlo por si necesitan estirar hoy también. Cuestiono ya lista para llamar a las dos niñas restantes, pero ese mismo comentario sobresaltó a ambos cazadores quienes de un momento al otro tomaron una posición firme en su lugar. Tanjiro. No gracias. Estoy perfectamente. Inosuke. Ni lo sueñes, mujer. Se negaron cada uno a su manera, ya sea Tanjiro de manera amable y educada, o Inosuke de manera algo ofensiva y agresiva. Después de los estiramientos, Zenitsu fue el siguiente en pasar a la prueba del té, derrotando de manera aplastante a Aoi, pero eso no acabó ahí. Sino que el rubio, en vez de derramar el té sobre la peli negra, este se comportó de manera educada y caballeresca ante Aoi, lo que a lo mejor habría funcionado. Si no fuera porque le escucharon decir todas esas perversiones hace unos minutos, lo que solo molestó a la peli negra al ver cómo el rubio intentó ligar con ella. Tal acción incluso molestó a las menores, quienes no parecían ver con buenos ojos al rubio, frunciendo así el ceño ante su acción. Inosuke fue el siguiente, pero a diferencia del día anterior la motivación que recibió de Zenitsu pareció ayudarlo, ya que al igual que el rubio, el pelinegro pudo derrotar a Aoi de manera aplastante, aunque a diferencia de Zenitsu, Inosuke no fue para nada delicado lanzando el contenido del vaso hacia la pelinegra sin piedad. La siguiente prueba no fue muy diferente en los resultados, Inosuke a diferencia de la primera prueba en la segunda sobresalía mucho más. Y como tal este pudo capturar a Aoi, aunque nuevamente no fue muy delicado ya que tomó sus piernas y la puso de cabeza contra el suelo. Inosuke. Esto es lo que te mereces, mujer. Fueron las palabras del pelinegro al pasar la segunda prueba de manera victoriosa, pero aunque la acción del pelinegro pareció ser la más bruta que podría haber. Por el lado de Zenitsu fue diferente, ya que este al lograr alcanzar a Aoi sin mucha dificultad, en vez de tomar su mano, lo que podría haber hecho sin problemas. Este se dejó llevar y abrazó a la pelinegra por la espalda, aunque tuvo un pequeño descuido con una de sus manos, la cual acabó agarrando uno de los pechos de la pelinegra. Tal acción hizo exaltar a la pelinegra, pero sin poder moverse por el agarre Chris tuvo que intervenir, separando al rubio en solo un segundo de reacción. Zenitsu. ¿Quién intentó quejarse por la acción, aunque cuando observó quién era el responsable, pudo ver cómo el pilar carmesí lo estaba tomando por la parte trasera del cuello de su camisa. Pero lo que hizo detener en seco las palabras del rubio, fue al ver los ojos rojizos y brillantes del pelirrojo, quien parecía dispuesto a usar su haki del conquistador en el rubio. Chris, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Preguntó con un tono suave y demasiado amable, ya que si eras lo suficientemente perspicaz el tono que usó el pelirrojo prometía mucho dolor. Algo que hizo que un escalofrío recorriera todo el cuerpo del rubio al escuchar las frías palabras del pilar gracias a su sistema auditivo mejorado. Zenitsu. ¿A qué te refieres? Intentó preguntar mientras se volteaba a ver a la pelinegra, aunque cuando notó cómo ésta se estaba tapando su pecho con ambos brazos con molestia e incomodidad. Rápidamente el rubio captó la respuesta que el pelirrojo buscaba, pero aunque cualquiera pensaría que el rubio dejaría salir un sentimiento lujurioso por saber dónde estuvo su mano. Aunque no lo aparentaba por el sonrojo de vergüenza que se reflejaba en su rostro, estaba realmente arrepentido, lo que llegó a ser notado por el pilar. Zenitsu. A los 100, intentó disculparse entre la vergüenza que sentía, pero lo único que ganó fue una gran bofetada por parte de la pelinegra, quien solo dio un paso al frente para llevar a cabo esa acción. Aoi. La próxima vez que hagas algo parecido será informado a Lady Shinobu. Avisó mientras retrocedía para ayudar a las niñas con la mesa que tenía los vasos de té para pasar a la siguiente prueba, por otro lado el rubio quien fue alzado por el pelirrojo previamente. Volvió a tocar suelo mientras agachaba su rostro avergonzado por su acción, aunque no pudo evitar sentir una mano sobre su hombro. El rubio pudo ver que el responsable fue el mismo Chris, quien a diferencia de antes ya no estaba enfadado.
Zenitsu. N no quería hacer eso, me deje llevar. Intento excusar su acción, aunque los nervios que aún sentía empeoraban su pronunciación, pero eso era más que suficiente para Chris ya que era capaz de sentir como el rubio no mentía. Chris. Sí, lo hiciste, y dudo que Aoi te perdone por ahora. Respondió directamente con la verdad, aunque de manera demasiado directa, lo que solo hizo sentir peor al rubio, quien agachó su mirada con aún más arrepentimiento. Chris. Pero al menos eres capaz de arrepentirte, dale tiempo y discúlpate con ella en otro momento, seguramente acepte tu disculpa si eres sincero. Aconsejó mientras retiraba la mano del hombro del rubio, quien ahora pareció animarse aunque solo fuera un poco, aunque era suficiente para que el rubio tuviera en mente un objetivo. Quien solo pudo agradecer al hermano mayor de su amigo por tal consejo, lo que seguramente le sería útil al ser consciente de la cercanía del pilar carmesí y la encargada de la finca de las mariposas. Después de esa escena, el trío de cazadores pasó a su siguiente prueba, y la actual de Tanjiro, siendo todos aplastados y humillados por Kanao. La cual derrotó sin despeinarse a los 3 cazadores, quienes acabaron deprimidos por semejante derrota. Al final el pilar carmesí decidió dejar la conversación con su hermano para otro día, ya que al igual que ayer este no parecía dispuesto a hablar. Y así llegamos al presente, para ser más exactos al día siguiente de los acontecimientos que se acaban de narrar, y al igual que el día anterior el pilar carmesí regresó a la finca de las mariposas. Llegando así a la sala de entrenamiento donde se encontraban todos listos para el entrenamiento de recuperación de ese día, pero a diferencia del día anterior. Tanjiro llegó a la habitación él solo, lo que extrañó a los presentes ya que el pelirrojo veía con una expresión arrepentida en su rostro, no dando muy buenas vibras a la pelinegra, quien dio un paso al frente. Aoi. ¿Dónde se encuentran esos dos? Preguntó con los brazos cruzados, aunque también algo sería mientras esperaba la respuesta del pelirrojo, quien antes de responder solo pudo dejar caer su cabeza y un poco su espalda en reverencia. Tanjiro. No quisieron venir, lo siento. Se disculpó con un tono arrepentido, aunque a la vez algo nervioso por miedo de cómo reaccionaría la pelinegra, y como tal la reacción de Aoi no se hizo esperar. Aoi. Entonces realmente solo has venido tú. ¿Acaso esos dos no estaban motivados ayer? Cada vez se me hace más difícil entenderlos. Exclamó sus quejas entre preguntas mientras llevaba ahora sus manos a sus caderas al mismo tiempo que observaba a Tanjiro, cuye solo recibió la respuesta de la pelinegra un poco tembloroso. Tanjiro. Lo siento, los traeré mañana. Se volvió a disculpar mostrando aún más sus nervios, aunque lo único que ganó en respuesta fue un suspiro de Aoi, quien apartó un poco su mirada del pelirrojo menor mientras dejaba caer sus manos de sus caderas. Aoi. No te esfuerces, entre ustedes 3 tú pareces ser el único que tiene al menos la decencia de aparecer, si no quieren venir no les obligues, pero si mueren en su próxima misión no me haré responsable. Aclaró su respuesta, dejando en claro que aunque le molestaba la ausencia de los 2 cazadores restantes, no era ni la obligación de Aoi entrenarlos para su recuperación. Ni para ellos el asistir al entrenamiento, siendo algo completamente opcional, pero que los dejaría con serias secuelas que se podrían reflejar en el futuro. Tanjiro. Pero daré lo mejor de mí hoy, estoy seguro que si consigo pasar el entrenamiento Zenitsu y Inosuke también se animarán. Comentó ahora más animado, estando dispuesto a superar el entrenamiento para apoyar a sus amigos y que así pudieran superar las pruebas restantes, aunque esa motivación en el pelirrojo menor no duró mucho. Chris. Olvídate Tanjiro, ahora mismo estás muy lejos del nivel del Kanao, al ritmo que vas no podrás vencerla en años. Avisó a su hermano menor con algo de seriedad para que pusiera los pies en la tierra, sorprendiendo al pelirrojo menor, quien no pudo evitar agachar su mirada con tristeza. Aoi. ¿No crees que has sido demasiado duro? Preguntó al pelirrojo mayor sintiéndose un poco mal por el pelirrojo menor, ya que en parte a la pelinegra le animaba saber que al menos uno seguía motivado. Chris. Es la verdad, y debe asumirla, pero hay otra forma para que logres superar el entrenamiento. Aclaró con un tono calmado mientras mantenía sus brazos cruzados, atrayendo de igual manera la atención de la pelinegra como del pelirrojo menor ante tal respuesta del pilar carmesí. Tanjiro y Aoi. ¿En serio? Preguntaron al unísono sorprendidos, pero ahora la pelinegra sabía que el pilar no mentía, ya que si no habría intentado motivar aún más a su hermano en sus anteriores palabras en vez de desanimarlo.
Pero con solo la idea de que Tanjiro pudiera vencer a Kanao, no entraba en las opciones que Aoi tenía en mente, siendo consciente de la diferencia entre ambos hermanos menores de cada pilar. Chris. Así es, ¿sabes? En la reunión del pilar hablé sobre ti, y me permitieron entrenarte, aunque no pude hacerlo antes porque, bueno ya sabes. Explicó su situación, aunque el pelirrojo en vez de dar una razón ante el retraso del entrenamiento de Tanjiro, solo tomó una de las tazas que había en la mesa por un segundo antes de dejarla nuevamente sobre la pequeña mesa. Dejando en claro que el desánimo del pelirrojo menor fue lo que retrasó su entrenamiento, aunque Tanjiro no tenía la culpa, después de todo desconocía que iba a ser entrenado por su hermano mayor. Tanjiro. ¿Entonces quiere que sea Tsuruko? Cuestionó la decisión de su hermano mayor, creyendo haber descubierto por dónde iba la conversación, pero la negación que recibió por parte del pilar carmesí quien negó con su cabeza borró esa idea. Chris. No, los pilares solo pueden tener un Tsuruko, y ya tengo uno. Respondió con calma mientras dejaba en claro una norma de los pilares, dejando de igual manera en claro que actualmente el pelirrojo ya tenía un Tsuruko. Chris. Pero eso no me impide poder entrenarte. Continuó hablando explicando un punto ciego en las normas, ya que aunque los Tsurukos existían para relevar al pilar que los entrenó, no significaba que los pilares no pudieran entrenar a otros cazadores. Aoi. ¿Acaso piensas hacer que falte al entrenamiento de recuperación? No creo que Lady Shinobu esté muy contenta al respecto. Cuestionó no muy segura de la decisión del pelirrojo, y más aún al saber de lo estricta que podía ser la pelimorada cuando se trataba de sus pacientes. Chris. Ya lo dije, fue una decisión que se tomó en la reunión del pilar, Shinobu también está de acuerdo, solo quedas tú Tanjiro, ¿quieres que te entrene? Aclaro nuevamente el lugar donde se tomó tal decisión, ya que en ese lugar no solo se tenía en mente las decisiones de los pilares, sino también la del líder de la organización. Como tal Shinobu no podía negarse ante tal decisión, ya que si se negaba, significaba que se estaba a la decisión de Oyakata, lo que aunque no era negativo al no molestarle al pelinegro, tampoco era muy bien visto por el resto. Tanjiro. Si así consigo mejorar, acepto. Respondió con ese tono motivado de vuelta, sacando una pequeña sonrisa en el pilar carmesí, quien no pudo evitar de igual manera dejar salir una pequeña risa. Chris. Jaja, ese es mi hermano, pero prepárate, que seas mi hermano menor, no significa que seré piadoso. Avisó mientras dejaba de cruzar sus brazos para observar a su hermano menor con una mirada no solo divertida, sino también con una que dejaba ver el dolor que sufriría el pelirrojo menor en los próximos días. Haciendo así que Tanjiro tragara saliva por culpa de los nervios que se acababan de generar. Chris. Ahora vayamos al jardín, podremos entrenar más adecuadamente ahí, aunque antes, informo con el objetivo ya en mente, aunque antes de emprender el camino hacia el jardín, el pelirrojo se volteó para ver directamente a Aoi. Chris. Aoi, ¿dónde guardáis las espadas de entrenamiento? Preguntó curioso al no saber de la localización del almacén, al menos el que se usaba para guardar material de entrenamiento, ya que el único que conocía el pilar era el que almacenaba medicinas. El cual visitó algunas veces para ayudar a la pilar del insecto con sus pacientes. Aoi. ¿Eh? Debería haber algunas en el almacén exterior, chicas nos pueden traer, informó poco después de hacer memoria, aunque no pudo terminar su frase ya que la pelinegra no sabía cuánta era la cantidad de espadas que requería usar el pelirrojo. Chris. Con 2 serían suficientes, gracias. Aclaró su anterior petición al ver que las menores se encargarían de buscar el material de entrenamiento, las cuales no se opusieron dejando ver unas sonrisas amables en sus rostros. Kiyo. Sí, las traeremos enseguida. Respondió una de las menores, saliendo del lugar junto a las 2 restantes, dejando ahora solos a los 2 pelirrojos, Aoi y Kanao, aunque esta última no se molestó en decir nada. Manteniéndose sentada en uno de los extremos de la mesa en completo silencio. Chris. ¿Y Aoi, me podrían prestar una de las pinzas que usan para tender la ropa? Pidió el segundo objeto que requería para su entrenamiento, pero ese segundo objeto dejó bastante extraña y confundida a la pelinegra. Ya que no lograba llegar a la conclusión en la cual semejante objeto sería útil para un entrenamiento. Aoi. Claro, pero ¿por qué necesitas una pinza? Cuestionó mientras aceptaba, pero aunque la pelinegra no se negó, tampoco pudo evitar preguntar del por qué necesitaba ese objeto tan particular.
haciendo que en respuesta el pelirrojo mayor se acercara y le susurrara su plan, no siendo escuchado por Tanjiro, quien en parte se temía lo peor. Aunque otra parte de él estaba igual que Aoi, completamente inconsciente del uso que le podrían dar a una pinza. Aoi, ¿hablas en serio? Cuestionó nuevamente, aunque ahora la pelinegra parecía sorprendida, ya que aunque había entendido el plan del pelirrojo, era, por decirlo de alguna manera, humillante. Chris. Completamente. Respondió con una más que clara seguridad en su tono de voz, haciendo que una gota se le cayera por la nuca a la pelinegra, al confirmar que su compañero hablara realmente en serio. Aoi. Bueno, como quieras, síganme. Pidió, no estando tampoco dispuesta a negarse, ya que aunque el entrenamiento que tenía pensado el pilar era algo particular, no era algo en lo que se pudiera negar. Después de todo no la incluía a ella, y como tal tampoco tenía una razón real para negarse. Aoi. Kanao, hoy no habrá entrenamiento, puedes irte si quieres. Informó al ver que la pelinegra se mantenía aún en su lugar con una sonrisa, pero al escuchar a Aoi, Kanao tardó solo unos segundos en levantarse de su lugar con el objetivo de irse. Y con todo ya dicho, ninguna palabra más fue escuchada, separándose así el trío de Kanao, ya que mientras Aoi, Tanjiro y Chris fueron al exterior de la residencia. Kanao tomó un desvío por otro de los pasillos, pero centrándonos ahora completamente en el trío que caminaba hacia la entrada, una vez estos llegaron al exterior. Caminaron por el jardín hasta cierta parte donde normalmente se tendía la ropa mojada, donde a un lado de este había una pequeña cesta con una gran multitud de pinzas, siendo a simple vista un alrededor de más de 40 pinzas. Como tal, Aoi no tardó en tomar una de estas pinzas, entregándosela en el acto al pilar pelirrojo, quien mantuvo en uno de sus lados a Tanjiro, el cual parecía aún confundido. Chris no dijo mucho más, solo pudo agradecer a la pelinegra antes de separarse de esta, haciendo que ambos caminaras hasta otra parte del jardín. La cual parecía ser un área de entrenamiento, ya que tenía diferentes muñecos de entrenamiento. Sin mucho más que caminar, el pilar se detuvo en su lugar. Siendo imitado por Tanjiro, el cual observó cómo su hermano mayor se detuvo enfrente suya, volteándose así poco después para verlo cara a cara. Chris. Debemos esperar a que las niñas traigan las espadas, pero mientras tanto quiero comprobar algo. Informó mientras le daba nuevamente la espalda a su hermano menor para observar el área de entrenamiento, la cual no era especialmente grande, pero era suficiente para una persona. Chris. Quiero que des 20 vueltas a este campo en menos de 3 minutos. Ordenó mientras señalaba el lugar recién nombrado, pero esa misma petición parecía ser muy sencilla a ojos del pelirrojo, quien no pudo evitar responder. Tanjiro. ¿Solo eso? ¿No es muy sencillo? Cuestionó al escuchar el entrenamiento tan sencillo que le había pedido su hermano para empezar, aunque rápidamente el pelirrojo menor se arrepentiría de preguntar. Chris. No he terminado, tienes que dar esas vueltas mientras usas continuamente la respiración de enfoque completo. Aclaró el último detalle del pequeño calentamiento mientras observaba a su hermano de reojo, quien ahora palideció ante semejante petición. Tanjiro. ¿Qué? Pero apenas la puedo usar por 2, intentó excusarse, ya que sabía que 20 vueltas con su nivel de respiración eran imposibles en 2 minutos, mínimamente necesitaría 2 y medio. Algo que, aunque parecía sencillo, era bastante exigente para el pelirrojo menor, pero antes de que pudiera decir más, el pelirrojo mayor lo detuvo. Chris. No es una pregunta, hermanito, es una orden, y ya han pasado 10 segundos. Respondió con un tono más serio que el que había usado para explicar el pequeño entrenamiento, haciendo que el menor rápidamente dejara de plantearse la idea de hablar para empezar su entrenamiento. Lógicamente, para asegurarse de que Tanjiro no dejara de usar su respiración, Chris usó su haki de observación para observar la presión de los pulmones del menor. Algo fácil de notar al tratarse de un cazador de demonios novato que aún no dominaba la respiración de enfoque completo, al menos para usarla 24/7. Pero al no tener la intención de molestar a su hermano en su entrenamiento, el pilar se alejó un poco del lugar para sentarse sobre el tatami exterior de la residencia. Observando así como Tanjiro la estaba pasando realmente mal, solo por estar usando la respiración de enfoque completo más de lo que estaba acostumbrado. Pero mientras el camado menor continuaba dando vueltas por el campo de entrenamiento, las niñas menores de la finca de las mariposas no tardaron en presentarse frente al pilar.
A quien llamaron una vez lo pudieron ver sentado sobre el tatami exterior de la residencia, el pelirrojo como tal volteó para ver cómo las niñas, quienes se acercaron con las espadas de madera sobre sus brazos. Sumi. Sentimos la tardanza, las espadas estaban en un estante y le pedimos ayuda a Kanao, peor aquí las tiene. Explicó mientras le extendía las espadas con ayuda de sus dos compañeras, ya que las espadas eran un poco complicadas de llevar por sí solas, al menos para las menores. Chris. Al final les dio problemas ir a por ellas, lo siento, y gracias por traerlas. Se disculpó mientras recogía las espadas, agradeciendo de igual manera a las menores con una sonrisa amable por su ayuda, las cuales solo correspondieron la sonrisa del mayor con otra. Aunque la conversación no prosiguió por mucho más tiempo, ya que un agotado Tanjiro se acercó poco a poco con una respiración agitada, atrayendo así la atención de los presentes. Chris. ¿Ya has terminado? Te tomo menos tiempo del que pensé. Comentó con calma mientras observaba a su hermano respirando agitadamente y con la cabeza agacha al mismo tiempo que mantenía sus manos sobre sus rodillas totalmente cansado. Chris. Ten bebe un poco antes de seguir. Ofreció mientras le entregaba una pequeña cantimplora que el pelirrojo mayor llevaba siempre consigo para hidratarse, la cual aceptó el menor para luego tomar un trago. Mientras Tanjiro se recuperaba, Chris tomó ambas espadas de madera, poco después de que el pelirrojo menor le devolviera la cantimplora. Estando así listo todo para explicar el siguiente y primer paso del entrenamiento de su hermano menor, para ser así un futuro usuario del aliento solar. Chris. Escúchame atentamente Tanjiro, lo primero que debes saber antes de empezar el entrenamiento es algo importante, y eso es que, pidió mientras empezaba a hablar, ganando la completa atención del pelirrojo menor, aunque al menor se le hizo un poco larga a la espera que dejó el pilar en sus últimas palabras. Chris. Tu respiración de enfoque completo, apesta. Respondió de manera directa, ganando una expresión sorprendida del su hermano menor, quien no se esperaba semejante respuesta después del suspenso de hace unos segundos. Donde el pilar carmesí se detuvo entre sus últimas palabras, aunque Chris aún no había terminado de hablar, por lo que cuando se dispuso a hablar Tanjiro no tardó en salir de su sorpresa al notarlo. Chris. Por eso vamos a perfeccionarla. Indicó el principal objetivo del primer paso del entrenamiento del camado menor, quien cambió su semblante sorprendido a uno intrigado y confundido. Tanjiro. ¿Perfeccionarla? ¿Pero acaso estoy haciendo algo mal? Cuestionó la respuesta de su hermano mayor, ya que a ojos de Tanjiro, este mismo pensaba que ya estaba usando la respiración bien, después de todo su maestro fue un expilar y no había razones para dudar de sus cualidades como maestro. Chris. Sí, pero no, de hecho deberías estar aprendiendo a usar la respiración de concentración total las 24 horas del día, incluso durmiendo. Aclaro que no estaba del todo mal su aprendizaje, pero en otras palabras también dejó en claro el retraso que diferenciaba al pelirrojo de su generación. Ya que a diferencia de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, Kanao y Genya ya sabían usar la respiración las 24 horas del día, que a simple palabras los ponían por encima del trío de cazadores. Tanjiro. Pero eso no es posible, ¿quién podría hacer eso? Volvió a preguntar con un tono sorprendido, aunque ahora sobre el entrenamiento que describió su hermano menor, el cual a ojos del pelirrojo menor, era imposible. El pilar carmesí por su lado antes de responder tomó una postura pensativo mientras apoyaba su mano libre en su mentón, ya que la otra mano del pelirrojo mantenía la espada de madera agarrada. Chris. Yo, el resto de los pilares, Kanao, Mitsuguko, también, comentó a las diferentes personas que conocía y que sabían usar la respiración continuamente, pero antes de dar más nombre como, Urokodaki o Genya. Tanjiro lo detuvo al quedar abrumado por el pequeño número que ya lo estaban adelantando, ya que aunque sabía que los pilares estaban por delante de él. No pensaba que habría muchas más personas aparte de ellos, pero al escuchar a su hermano mayor dando nombres sin intención de detenerse, el menor decidió detenerlo en el acto. Tanjiro. Vale, lo he entendido, pero ¿realmente es útil? Debería bastar con mejorar mi estado físico, ¿no? Intentó razonar con su hermano con algo de nervios, ya que mantener una respiración continua como la que explicó el pelirrojo mayor le seguía pareciendo más que imposible. Chris.
A ver, realmente dominar la respiración solo te ayuda a fortalecer todo tu cuerpo, sentidos, un mayor uso y manejo de tu aliento, y sobre todo hace más fuerte al cazador con el tiempo, detalles supongo. Comento con un tono irónico, dejando más que claro que era algo que debía perfeccionar el menor si quería llegar a enfrentar a las lunas demoníacas, pero por si no era suficiente una de las niñas menores intervino. Sumi. Chris tiene razón, la diferencia entre un cazador de demonios que sabe o no usar la respiración continuamente es muy grande. Afirmo y apoyo el comentario del pelirrojo mayor, lo que solo dejo al pelirrojo menor sin una vía de escape, la cual Tanjiro no quería tomar. Pero le habría gustado minimizar un poco su entrenamiento, al menos para que no fuera tan infernal como decía su hermano mayor, por lo que sin nada más que hacer el pelirrojo aceptó su destino. Tanjiro. Está bien, entonces, daré lo mejor de mí. Afirmó con algo de nervios mientras recogía valor como podía, lo que solo sacó una pequeña sonrisa del pilar carmesí quien tomó la pinza que le prestó Aoi de su bolsillo. Chris. Es bueno escuchar eso, ahora ponte esta pinza en la nariz, te ayudará a mantener el uso de la respiración y así impedirás respirar por la nariz, sobre todo cuando duermas. Explicó mientras relanzaba la pinza a su hermano, el cual la tomó sin problemas, pero el pelirrojo menor aún pareció tener una duda rondando por su cabeza al ver la pinza. Tanjiro. ¿Pero cómo puede ayudarme esto por la noche? Cuestionó nuevamente ya que veía el uso de la pinza algo inútil, más aún por la noche donde apenas tenía conciencia de sus acciones, pero justamente eso era lo bueno. Chris. Eso es sencillo de responder, la respiración de enfoque completo te ayuda a mejorar tu cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo también lo sabe y con la acción correcta puedes usarla inconscientemente. Explico sin muchos detalles, dejando ahora a Tanjiro mucho más confundido que antes, ya que no solo desconocía el detalle que indicó su hermano menor, sino que también desconocía completamente cómo su cuerpo sería capaz de usar la respiración por su cuenta, pero el pilar al notar la duda en su hermano decidió ser más claro. Chris. Seré más específico, cuando te duermas tu cuerpo notará que una de tus fuentes de respiración está tapada, por autorreflejo tu cuerpo empezará a usar la respiración de enfoque completo para protegerte, es sencillo de entender. Explico ahora el plan con más detalle y más claridad, al menos lo suficiente para que el pelirrojo menor pudiera entenderlo, aunque aún tenía una última pregunta para su hermano mayor. Tanjiro. ¿Pero cómo has averiguado algo así? No soy capaz de imaginarte usando algo así. Preguntó curioso al ser incapaz de imaginarse a su hermano mayor con una pinza en su nariz para aprender así a usar la respiración correctamente. Chris. No, yo aprendí a usar la respiración las 24 horas del día poco después de cumplir 11 años y de manera diferente, el que usó este método fue Mitsuguko. Aclaro la situación, dejando en claro que él no fue el primero en experimentar un entrenamiento así, siendo la primera víctima un rubio con heterocromía. Tanjiro. ¿11 años? ¿Acaso ya estaba entrenando la respiración cuando aún vivíamos juntos? Pensó con sorpresa al descubrir que su hermano mayor ya había pasado por semejante tortura con solo 11 años de edad, mostrando así los 4 años de ventaja que poseía el pilar carmesí. Chris. Bien, ahora ponte la pinza y toma la espada, también debemos mejorar tu manejo con la espada, pero como no hay nadie más combatirás contra mí. Informó mientras le lanzaba una de las espadas de madera a su hermano, la cual casi golpeó a Tanjiro al estar demasiado pensativo, por suerte al final pudo evitar algún daño al tomar la espada a tiempo. Como tal Tanjiro solo pudo asentir, ya que aunque en parte le parecía exagerado enfrentar a su hermano mayor, sabía que esto solo era un entrenamiento. Por lo que sin miedo colocó la pinza en su nariz, tapando esta mientras empezaba a usar la respiración y tomaba una pose de pelea. Chris. Puedes empezar cuando quieras. Incitó mientras daba comienzo al entrenamiento, aunque el pelirrojo mayor no se molestó en tomar una pose de pelea, limitándose a solo esperar a su hermano menor, quien no tardó en reaccionar lanzando una serie de posturas con su aliento del agua, aunque todos fueron esquivados por el mayor quien no tuvo la necesidad de usar su espada. Chris. Tus movimientos son fluidos, pero lentos, dejas demasiados huecos abiertos. Comentó mientras veía todas las fallas en los movimientos de su hermano menor, los cuales aunque eran buenos para enfrentar a un demonio normal,
eran nulos frente a una luna demoníaca, quien tendría más de una oportunidad de asestar un ataque al pelirrojo, pero por culpa de la atención que estaba tomando Tanjiro en su hermano menor. Al lanzar una de sus posturas, la cual también fue esquivada por el pelirrojo mayor, quien solo se limitó a agacharse, tomando del suelo una de las piedras del jardín, la cual lanzó desde su posición hacia un muñeco de entrenamiento, provocando un sonido que tomó algo de la atención de Tanjiro. Al dejar ese hueco abierto, Chris lanzó una patada hacia el estómago de su hermano con poca fuerza, pero que hizo daño al pelirrojo menor a la vez que lo hizo retroceder. Chris, no te distraigas, yo soy tu adversario. Regañó con un tono serio al ver la gran facilidad que tuvo para distraer a su hermano menor, lo que en un combate real podía ser más que fatal. Tanjiro solo pudo sobarse el área afectada, pero sin darse cuenta dejó de usar la respiración, por lo que al retomar su postura, antes de que siquiera pudiera hacer algo, una serie de estocadas golpeó los brazos y piernas del pelirrojo menor, haciendo que éste cayera de rodillas al suelo, soltando de igual manera la espada de madera en el acto. Tanjiro. Duele. Se quejó al sentir el dolor recorriendo todo su cuerpo, observando al responsable quien estaba enfrente suya observándolo con seriedad. Chris. Eso es lo que te espera si dejas de usar la respiración, ahora levántate y continúa, o atacaré otra vez. Advirtido del castigo que tendría el menor si descuidaba su respiración, lo que aunque era realmente ofensivo y desventajoso para Tanjiro al no poder reaccionar a la velocidad de su hermano, lo ayudaría a perfeccionar la respiración antes de lo debido, como tal Tanjiro no tardó en levantarse adolorido, dispuesto así a continuar el combate a toda costa. El cual no fue muy diferente, recibiendo varios golpes en la pelea sin poder lograr asestar uno, lo peor era cuando dejaba de usar la respiración, donde Chris lo golpeaba sin piedad. Así fue hasta que la tarde cayó y la noche empezó a acercarse, ambos Kamado permanecían en el jardín, aunque a diferencia de Chris, Tanjiro estaba de rodillas en el suelo y con sus manos apoyaba de igual manera en el suelo, pero a diferencia de antes, este mantenía su respiración. Tanjiro. Aún puedo seguir, comentó adolorido el Kamado mientras se levantaba del suelo, intentando hacer la mejor postura de combate que podía, aunque el temblor de sus manos consecuencia del dolor lo complicaba. Chris. No será necesario, se está haciendo tarde, continuaremos mañana, además no has comido nada desde el desayuno, a este paso te desmayarás. Aviso y comunicó el final del entrenamiento por hoy con un tono calmado y bajara su espada, haciendo que el pelirrojo menor se calmara pero sin dejar de usar su respiración. Chris. Procura descansar, aunque te aconsejaría pedirle ayuda a alguien por si alguna casualidad dejaras de usar la respiración por la noche, no te garantizo que ocurra, pero intenta encontrar a alguien por si acaso. Aconsejó a su hermano menor por si las cosas se complicaban, ya que a diferencia de la experiencia que había vivido el Tsuguko del pelirrojo, no garantizaba que con el pelirrojo menor las cosas fueran diferentes. Tanjiro. Está bien, les preguntaré a Inosuke y Zenitsu, quizás ellos me ayuden. Respondió aún adolorido pero con un tono amable, aceptando el consejo de su hermano mayor, recurriendo así a la ayuda de sus dos amigos desmotivados. Chris. ¿Te podrías encargar de devolvérselas a las niñas? Aún no sé dónde se encuentra el almacén y no quiero estar molestando, ya es muy tarde. Encargó a su hermano menor al no tener una mejor opción, ya que a diferencia de Tanjiro quien residía en la finca de las mariposas para cuidar sus heridas, Chris no quería molestar a los pacientes que estuvieran reposando al estar caminando de un lado para el otro a esas horas. Tanjiro. Claro, déjamelo a mí. Aceptó mientras tomaba la espada de su hermano aún con un tono amable en su voz, lo que solo pudo ganar un «gracias», por parte del mayor quien se despidió de su hermano menor antes de irse de la finca y así finalizar el día. En esa noche no hubo nada fuera de lo normal por el lado del pilar carmesí, aunque en la finca de las mariposas, para ser más precisos en el tejado de la residencia, se encontraba cierto pelirrojo meditando mientras usaba la respiración. Tanjiro. El entrenamiento con Chris fue efectivo, puedo sentir como mis pulmones se han podido fortalecer, pero no debo desconcentrarme pensó mientras mantenía cierta concentración en el aire que entraba y salía de sus pulmones, los cuales aunque no habían mejorado de manera exagerada, ahora era más sencillo mantener un flujo continuo de la respiración.
Aunque el pelirrojo decidió desviar toda su concentración a su respiración, la cual empezaba a fallar, haciendo que cierta silueta de cierto pilar pelirrojo con una espada de madera a punto de dar una estocada se visualizara en su mente. Haciendo sudar al joven Kamado en el acto, al parecer su hermano mayor le dejó cierto mensaje grabado en su memoria para que no descuidara su respiración. Tanjiro. Concéntrate, no debes pensar en eso, solo piensa en otra cosa. Pensó nuevamente mientras intentaba visualizar otra imagen, para así no pensar en el castigo que ejerció su hermano mayor con cada fallo que cometió. Pero pensar en otra persona no ayudó mucho, ya que cierto herrero enmascarado se hizo presente diciendo unas palabras como, rompiste mi espada, estás muerto, lo que solo hizo sudar nuevamente al pelirrojo. Tanjiro. Lo siento Aganezuka, me habría gustado disculparme con usted antes. Se disculpó en sus pensamientos mientras lucía un rostro de arrepentimiento, no solo por romper la espada que su herrero le confió, sino también por no haber podido disculparse por miedo a este. Tanjiro. No te distraigas, no sirve de nada lamentarte ahora de eso, concéntrate. Voz. Hola. Tanjiro. Concéntrate. Voz. Hola. Pensó para sí, pero cierta voz femenina empezó a saludar al pelirrojo desde el exterior, la cual no fue notada por Tanjiro hasta unos segundos después, abriendo así sus ojos de golpe. Tanjiro. Sí. Exclamó su pregunta mientras volteaba en la dirección de la voz, notando como cierta pilar pelimorada se encontraba a escasos centímetros de su rostro. Levantando un rumor en el joven Kamado por la cercanía de la mujer pelimorada, quien no tardó en tomar algo de distancia mientras se sentaba de igual manera sobre el tejado. Shinobu. Parece que te estás esforzando por tu cuenta. Comentó con calma y con su sonrisa en su rostro mientras tomaba asiento en el tejado, siendo observado por el pelirrojo quien no pudo responder por los nervios de lo recién acontecido. Shinobu. Hoy me informo que tus amigos han renunciado al entrenamiento, ¿acaso no te sientes solo? Informó mientras lanzaba una pregunta al pelirrojo sin romper su sonrisa, pero con solo esa pregunta, tanto el rubor como la vergüenza desaparecieron del pelirrojo como si jamás hubiera existido. Tanjiro. ¡No! Si logro completar este entrenamiento les mostraré a Inosuke y Zenitsu que también pueden lograrlo. Y seguramente los anime. Respondió con alegría y una clara motivación, mostrando también la ciega confianza que tenía hacia sus compañeros y amigos, la pelimorada como tal pareció satisfecha con la respuesta. Shinobu. Eres demasiado amable, supongo que es un rasgo de la familia Kamado. Comentó con su clásica sonrisa y un tono amable, piropeando en cierta parte al pelirrojo quien solo pudo agachar la cabeza un poco avergonzado por el piropo. Aunque el menor no tardó mucho en recuperarse de su vergüenza, y más aún al recordar cierta pregunta la cual rondó su cabeza poco después de llegar a la finca de las mariposas en los últimos días. Tanjiro. Kocho, ¿puedo preguntarle algo? Propuso con un tono curioso mientras esperaba la aprobación de su superior antes de preguntar, dirigiéndose como tal a la pelimorada por su apellido para un mayor respeto. Shinobu. Claro, pero puedes llamarme Shinobu. Aceptó mientras aclaraba el tipo de confianza que podía tener el pelirrojo, siendo lo suficiente como para que el joven Kamado pudiera usar el nombre de la pilar del insecto para dirigirse a esta misma. Tanjiro. Entonces Shinobu, ¿por qué nos trajeron hasta aquí? Dudo que mi hermano tuviera que ver algo en ello. Lanzó su pregunta con un tono calmado, cuestionando en cierta parte el comportamiento de la pelimorada, ya que Tanjiro pensaba que si su hermano estuviera en medio, al menos este mismo lo habría llevado a su finca, o le habría hecho oír lo que iba a ocurrir antes de que lo pillara por sorpresa. Shinobu. Es algo complicado de explicar, una parte de mí no puede dejar a los heridos a su suerte, pero creo que Chris sí tiene algo que ver. Informó con un tono pensativa, ya que era cierto que el pelirrojo mayor tenía cierto papel en las últimas decisiones de la pelimorada, al menos a la hora de confiar en Tanjiro y Nezuko. Shinobu. Hace años él me habló de ustedes, la única familia que le queda viva, me impactó mucho escuchar al principio de un demonio inofensivo. Comentó ciertos recuerdos de su pasado, omitiendo de igual manera cierta información relevante, pero fue más que suficiente para que el pelirrojo menor se sorprendiera. Ya que desconocía que la pelimorada supiera de la existencia de Nezuko por tanto tiempo, lo que habría sido fácil de olvidar o llegar a desconfiar.
Después de todo, el tiempo daba para pensar, y mantenerse fiel por años hacia cierta revelación, solo mostraba el grado en el cual podías llegar a confiar en la pelimorada. Shinobu. Pero no pude cuestionar las palabras de Chris por mucho tiempo, él confió en mí y yo también quería hacerlo, fue complicado hacerlo al principio, pero ahora no me arrepiento de haberle prestado mi ayuda. Aclaró sus emociones al principio, ya que era también cierto que la pelimorada no había aceptado a Nezuko en el minuto 1 de la revelación. Sino que esto solo la llevó a distanciarse unos meses de un compañero, con el cual podía haber roto su vínculo sin querer, como dije antes el tiempo era mala. Quizás si Chris y Shinobu no se hubieran encontrado hace 2 años después del entrenamiento que tuvo el Pilar Carmesí con el Pilar de la Roca, ahora las cosas podrían ser diferentes. Tanjiro. Shinobu, ¿qué tipo de relación tienes con mi hermano? Preguntó con un tono algo inocente, sin darse cuenta del peso de sus palabras, y las opciones a las que se podía llegar con tal pregunta. Además, sumada a los anteriores acontecimientos entre el Pilar Carmesí y la Pilar del Insecto, esta última entendió la pregunta de manera algo diferente. Shinobu. ¿Por qué preguntas eso? Preguntó sorprendida rompiendo su clásica sonrisa, y provocando que un rubor se hiciera presente en sus mejillas, el cual a pesar de ser de noche era bastante notorio. Tanjiro. Porque es extraño, cuando hablas de los demonios puedo oler ira proviniendo de ti, pero cuando hablas de mi hermano esa ira se reemplaza con felicidad, más de la normal. Explicó haciendo que la sorpresa no desapareciera de la pelimorada, ya que el pelirrojo la acababa de leer como un libro abierto, pero sin esperarlo un déjà vu golpeó a la pelimorada. Haciendo que la sorpresa en la Pilar desaparecía un poco antes de lo normal, mientras que su sonrisa se hacía presente nuevamente en la pelimorada. Shinobu. Ara, sin duda Chris y tú son hermanos, cada uno de ustedes no pueden evitar sentir las emociones del resto a su manera. Comentó divertida y entretenida al ver el reflejo del Pilar Carmesí en Tanjiro, ya que aunque eran algo distintos, compartían ese sentimiento de generosidad que los ayudaba a sobresalir del resto. Aunque Tanjiro no entendió las palabras de Shinobu, la cual soltó esas palabras en elogio, pero el pelirrojo las entendió de manera diferente, creyendo así que se había entrometido demasiado en el tema. Tanjiro. Lo siento, no era muy intensi, Shinobu. Está bien, no estoy enfadada. Intentó disculparse Tanjiro, aunque los nervios le complicaron un poco esa labor, la cual al final no fue necesaria ya que la Pilar del Insecto se encargó de calmar al joven Kamado con un tono amable. Shinobu. Pero responder a tu pregunta es difícil, ni siquiera yo soy capaz de comprender lo que siento ahora mismo, solo sé que no quiero separarme de Chris, ¿es extraño no crees? Preguntó con un tono divertido ante los pensamientos tan extraños que estaban rondando su cabeza, no pudiendo evitar tampoco dejar salir una de sus sonrisas sinceras. Tanjiro. No es extraño, creo que estás enamorada de mi hermano. Respondió con un tono algo inocente, generando en solo un segundo un silencio que perduró por casi 10 segundos, en ese tiempo el rostro de la Pilar del Insecto no permaneció igual. Por primera vez el pelirrojo no solo observó cómo el rostro de la pelimorada se estaba tornando completamente rojo, sino que también dejó salir un aura de nervios que Tanjiro pudo oler perfectamente. Shinobu. ¿Qué? Enamorada. Eso es imposible. Lanzó varias preguntas algo rápido, aunque los tartamudeos de la Pilar hacían más difícil que ésta pudiera hablar, quien apenas pudo cubrir su rostro con sus manos. Confirmando que los sentimientos que la pelimorada sentía eran correctos, después de todo no había otra razón que pudiera explicar la reacción y el actual estado de la Pilar del Insecto. Pero aún con ese comentario por parte de Tanjiro, este no parecía comprender el por qué Shinobu había reaccionado de tal manera, o por qué ahora se encontraba tan nerviosa. Tanjiro. Puede que me equivoque, pero mi madre me contó que cuando dos personas se desean y quieren estar juntas puede significar que se gustan. Comentó con pena, creyendo haberse equivocado con su suposición algo inesperada, pero el pelirrojo no estuvo equivocado. El problema es que Tanjiro no conocía los síntomas o reacciones que podían ocurrir en una persona enamorada, siendo completamente ajeno a esa experiencia al no haberse enamorado antes. Creyendo así que solo acababa de molestar o poner en un aprieto a la pelimorada, siendo su única vía de escape aclarar el por qué había dejado salir tal conclusión.
Pero aunque en cierta parte lo ayudó a demostrar claramente su inocencia ante Shinobu, quien pudo notar perfectamente las intenciones de Tanjiro, las cuales no eran negativas. Pero aunque el pelirrojo no lo hizo con mala intención, no pudo evitar dejar ahora a la Pilar en un aprieto, provocando que esta misma reaccionara y se pusiera de pie sobre el tejado. Shinobu. No quiero hablar más de esto. Comento con algunos nervios aún, cerrando el tema por ahora, y estando lista así para irse del lugar, aunque la vergüenza que sentía le complicó un poco ese objetivo, más aún al ser notada por el pelirrojo. Tanjiro. ¿Estás bien? Pregunto no muy seguro, ya que después de todo fue el responsable de hacer sentir así a la Pilar, lo que en parte hacía sentir responsable al pelirrojo por sus acciones. Shinobu. Sí, solo necesito pensar, y tú deberías proseguir con tu respiración. Aseguró su estado indicando así que se encontraba correctamente, pero por si no era suficiente la pelimorada se encargó de desviar el tema de la conversación. Lo que pareció funcionar, ya que el pelirrojo se alarmó al notar que su respiración de concentración total empezaba a fallar. Tanjiro. Es cierto. Exclamó alarmado mientras empezaba a concentrarse nuevamente, dando vía libre a la Pilar para irse del lugar, lo que aprovechó inmediatamente. Después de que Tanjiro terminara de practicar la respiración, se dispuso a pedir la ayuda de alguien, pero cuando intentaba hablar con Inosuke o Zenitsu, esto solo lo evitaban, al pensar que Tanjiro quería hacerlos recapacitar para unirse de vuelta al entrenamiento de recuperación. Sin esa posible ayuda solo le quedó una opción al pelirrojo, quien fue junto a las menores de la finca de las mariposas para solicitar su ayuda, la cual no fue negada, ya que entre el trío de cazadores, Tanjiro era el único de los tres cazadores que las niñas eran capaces de soportar, ya que Zenitsu llegaba a ser raro a ojos de las niñas. Mientras que Inosuke era alguien demasiado agresivo a la vez insoportable, siendo de igual manera el peor de los tres, al menos a la hora de hablar o ayudar. Pero con Tanjiro era diferente, este siempre respondía con positividad y amabilidad, siendo bastante agradable a ojos de las niñas, quienes siempre estaban dispuestas a hablar con él. Al final, con la ayuda de las niñas, Tanjiro también pudo mejorar el uso de la respiración por la noche, pues aún con la pinza en su nariz, la cual ayudaba a mantener la respiración activa. Tal y como dijo Chris, esta a veces podía fallar, ahí es donde entraban las niñas, quienes con ayuda de unos plúmeros, para sacudir el polvo de las sábanas, golpearon a Tanjiro para despertarlo y así pudiera usar la respiración nuevamente, aunque sonara exagerado era necesario, ya que el joven Kamado llegaba a tener un sueño muy pesado. Pero hubo algo más beneficioso en ese entrenamiento. Inosuke y Zenitsu, quienes dormían en la misma habitación, eran capaces de oír y ver el entrenamiento de Tanjiro de manera disimulada. Pero aún al ver el esfuerzo de su amigo, ambos no eran capaces de entender por qué se esforzaba tanto el pelirrojo, ya que seguían pensando que estaba muy lejos de poder derrotar a Kanao. Aunque esa determinación de Tanjiro para fortalecerse, se quedó aunque solo fuera un poco en las mentes de sus amigos, quienes solo continuaron durmiendo evitando los ruidos del entrenamiento. Y así pasamos a la mañana del día siguiente, para ser más precisos a una hora más temprana de lo habitual, ya que si fuera un día normal Tanjiro estaría a una hora de empezar su entrenamiento de recuperación, el cual se vio cancelado por ahora, ya que Tanjiro ahora estaba entrenando con su hermano mayor, además de que Inosuke y Zenitsu tampoco parecían dispuestos a presentarse. Por lo que no habría ninguna razón por la que preparar el entrenamiento de recuperación en esos días, pero ahora con eso explicado vayamos al lugar donde se encontraban los hermanos Kamado, los cuales se encontraban entrenando con unas espadas de madera. La pelea, como era normal, seguía siendo desigualada para Tanjiro, pero a diferencia del día anterior este podía seguir mejor el ritmo de su hermano mayor. Chris, parece que tu primer día fue productivo, ahora puedes ver la velocidad que uso para calentar. Elogio con un comentario algo peculiar, ya que normalmente esas palabras serían deprimentes para cualquiera, ya que al pensar que Tanjiro solo eres capaz de ver los movimientos más lentos de Chris, sería algo deprimente, pero teniendo en cuenta que solo llevaba un día de entrenamiento, era aún más que buen resultado, ya que había cazadores que no eran capaces de visualizar los movimientos más lentos de un pilar en una pelea. Pero aunque el pelirrojo pudiera verlos, este no podía seguirle el ritmo, teniendo como consecuencia varios golpes por parte del pilar carmesí.
Aunque a opinión de Tanjiro, era mejor recibir esos golpes, que recibir las estocadas del castigo del pelirrojo mayor por dejar de usar la respiración correctamente. Tanjiro. Los chicas me ayudaron mucho por la noche, gracias a ellas puedo sentir como soy más fuerte y me cuesta menos usar la respiración de enfoque completo. Explico con un tono agradecido dirigido a las niñas, quienes no estaban presentes por el lugar, pero aún así el pelirrojo no pudo evitar ocultar su gratitud. Ya que si no fuera por ellas no habría contado con un resultado tan bueno en solo un día, ya que tal y como dijo Tanjiro, su cuerpo se fortaleció, evitando varias secuelas por el exceso del uso de respiración, ya que gracias a estar recostado en su cama, su cuerpo entrenaba y descansaba al mismo tiempo, manteniendo un equilibrio que evitaba la fatiga y permitía al pelirrojo menor un mejor uso de su respiración por más tiempo. Chris. ¿Con qué recibiste ayuda de Sumi, Kiyo y Nao, que les ocurrió a Zenitsu y Inosuke? Comento con calma al deducir que su hermano se refería a las menores de la finca, ya que uso la palabra niñas, refiriéndose a un número mayor de 1. Descartando a Aoi quien tenía sus obligaciones, a Kanao por su entrenamiento como Tsuruko, y Shinobu por sus labores como pilar. Dejando solo a las menores, pero de igual manera el pelirrojo mayor no pudo evitar preguntar por el estado de los amigos de su hermano menor. Tanjiro. Me estuvieron evitando, no sé qué les ocurre. Respondió sin más con algo de tristeza en su voz mientras bajaba tanto su espada como su rostro, creyendo que sus amigos se habían molestado con él. El pelirrojo mayor por su lado, al escuchar a su hermano solo deshizo su pose de pelea pensando un poco en sus palabras, llegando solo a una conclusión. Chris. Dudo que entren enfadados contigo, puede que pensaran que querías convencerlos de unirse de vuelta al entrenamiento de recuperación y por eso te evitaron. Aclaró la situación con la intención de reconfortar a su hermano menor, quien después de pensarlo bien se dio cuenta que en parte su hermano mayor tenía razón. Más aún al saber cómo eran sus amigos y el estado en el que estos estuvieron el día anterior, logrando aliviar el estado mental del pelirrojo menor quien asintió levemente con una pequeña sonrisa. Chris. Ahora que hemos aclarado esto, ¿qué te parece si tomamos un descanso y desayunas? Te ves con hambre. Propuso al notar el estado de su hermano menor, quien aunque no había mostrado signos de hambre cuando empezaron el entrenamiento, solo fue cuestión de que en esa hora de entrenamiento empezara a surgir ese estado en su hermano. Tanjiro. Está bien, no tuve tiempo de desayunar, apenas pude levantarme antes de que llegaras. Explico al recordar la llegada tan imprevista por parte de su hermano mayor hace una hora, quien decidió llegar antes para contar con un mayor tiempo de entrenamiento. Al fin y al cabo solo tenían una semana antes de que recibieran sus Nichirin de vuelta, y en cuanto ese tiempo finalizara el pelirrojo mayor debería volver a sus obligaciones como pilar. Chris. Jeje, lo siento por eso, se me olvidó avisarte que hoy vendría antes, pero para mañana procura desayunar antes de esa hora, así evitaremos esta situación mañana. Aconsejo entre disculpas por el descuido que dejó en un pequeño aprieto a su hermano menor, quien solo asintió ante el consejo de su hermano antes de entrar al interior de la residencia. Caminando así por los pasillos hasta llegar al comedor de la residencia, siendo un poco grande, pero suficiente para las personas y pacientes que podían llegar a residir en la residencia. Como tal, ambos hermanos no tardaron en dirigirse hasta una pequeña ventana, la cual conectaba el comedor con la cocina donde ahora se encontraba Aoi preparando el desayuno. La pelinegra de igual manera no tardó en notar la presencia de ambos pelirrojos al escuchar sus pasos, dirigiendo así su mirada hacia la ventana. Chris. Buenos días Aoi, ¿podrías servirle a Tanjiro una ración para desayunar? Pidió antes de que el pelirrojo menor tuviera la oportunidad de hablar, ganando un asentimiento por parte de la pelinegra, quien se estaba secando las manos con un paño que tenía en la cocina. Aoi. Claro, solo espera un minuto, ¿tú no quieres nada, Chris? Preguntó mientras empezaba a preparar la ración de comida para el pelirrojo menor, para ser más exactos en uno de los recipientes que había amontonado en la cocina junto al resto. Siendo diferentes cajas para preparar bentos de comida, aunque la caja que agarró la pelinegra era algo más grande ya que era para comer en la residencia, y como tal no era necesario que fuera pequeño y algo más fácil de transportar. Chris. No, ya he desayunado antes.
Respondió en negación, ya que tal y como dijo el pelirrojo mayor, este ya se había encargado de desayunar en su respectiva finca para no tener que preocuparse de eso mismo más tarde. Aoi. Aquí tienes, disfruta de la comida. Informó mientras le extendía al pelirrojo menor la bandeja que contenía el recipiente con comida, el cual fue aceptado y agarrado por el pelirrojo, quien solo agradeció de vuelta. Aunque antes de que ambos Kamado pudieran retirarse para ir a sentarse en un asiento, estos se detuvieron al escuchar a la pelinegra de vuelta. Aoi. Por cierto, Chris, ¿puedo hablar contigo un momento? Pidió con un tono poco habitual, ya que ésta parecía preocupada. Al pilar carmesí no le hizo falta su Aki para notarlo, por lo que solo pudo asentir, no muy seguro de lo que quería hablar la pelinegra. Chris. Claro, Tanjiro, adelántate y toma asiento, ahora me reuniré contigo. Pidió a su hermano menor, quien solo asintió mientras aceptaba la petición de la pelinegra, por lo que sin más ambos Kamado se separaron, cada uno tomando un rumbo diferente. Chris. ¿Qué ocurre? Preguntó una vez se acercó de vuelta a la pelinegra, quedando así cara a cara con esta, quien por un momento dudó de hablar mientras esperaba a que Tanjiro estuviera lo suficientemente lejos. Aoi. No quiero ser entrometida, pero estos últimos días Lady Shinobu se ha comportado un poco extraño, las niñas, Kanao y yo no sabemos qué le ocurre, por eso quería preguntarte si sabes algo al respecto. Comentó con unos pocos detalles pero suficientes para que el pelirrojo se pudiera hacer una idea de la preocupación de la pelinegra, pero aún así seguía siendo insuficiente. Chris. ¿Extraña en qué sentido? Cuestionó al no saber exactamente a qué se refería la pelinegra, ya que aunque el pilar deducía que su compañera no estaba siendo ella misma en los últimos días, no sabía muy bien cómo era ese comportamiento. Aoi. Pues ha estado pasando demasiado tiempo en su despacho, al principio no nos preocupamos, pero cuando salió de su despacho siempre parece distraída, creo que algo la preocupa. Explicó con más y mejores detalles, que fueron más que suficiente para que el pelirrojo se hiciera una idea, ya que este mismo vivió una escena parecida hace unos días. Chris. No creo que sea nada grave, estamos hablando de Shinobu, no hay nadie más centrada que ella. Aclaró, aunque con un tono calmado, aunque al principio el pelirrojo se dejó llevar un poco por los nervios, siendo notado por la pelinegra, quien con solo ese detalle sabía que su superior tenía cierto conocimiento que estaba evitando decir. Aoi. Eso pensé al principio, hasta que olvidó el entrenamiento de Kanao, de hecho Kanao tuvo que recordárselo. Informó de la gravedad de la situación, ya que si la propia Tsuguko de la Pilar del Insecto tuvo que recordarle a su superior y hermana adoptiva su entrenamiento, la cosa iba mal. Ya que no había nadie peor que Kanao para tomar una decisión, las cuales podían ser muy aleatorias al depender de una moneda, y como tal recurrir a la suerte significaba que la cosa iba muy mal. Chris. Eso sí es extraño. Respondió con apenas unas pocas palabras sin saber muy bien qué decir, ya que ahora el pelirrojo de verdad estaba dudando a la hora de confesar sobre lo ocurrido. Aoi. ¿De verdad no sabes nada? Volvió a preguntar, aunque ahora la pelinegra usó un tono más victimista y preocupado, rozando demasiado la actuación, pero el pelirrojo al ver el rostro de la pelinegra, quien estaba haciendo un puchero, fue el golpe final que necesitaba para confesar. Chris. Bueno, tuvimos un pequeño percance explicó algo nervioso y sin muchos detalles, indicando que efectivamente sabía algo al respecto, lo que hizo que la pelinegra deshiciera su actuación para volver a preguntar. Aoi. ¿A qué te refieres con pequeño percance? Preguntó ahora dudosa y con una ceja levantaba al temer que ambos pilares habían podido discutir, como tal al pelirrojo le fue un poco difícil hablar ya que debía escoger bien sus palabras para que la situación no se malentendiera. Chris. Bueno, ¿recuerdas que hace unos días Shinobu y yo fuimos a comprar una planta medicinal? Empezó a explicar lo ocurrido, empezando así por el principio y el mismo día donde se originó el mayor problema que mantenía a ambos pilares distantes, haciendo así que la pelinegra asintiera al recordar perfectamente ese día. Chris. Pues ese mismo día, Shinobu y yo, casi nos besamos. Anunció con nervios sus últimas palabras, las cuales llegó a susurrar, pero fueron más que audibles por la pelinegra, quien quedó más que en shock. Aoi. Cake. Intentó preguntar, pero un grito causa de la sorpresa se escapó resonando por todo el comedor, aunque por suerte su boca fue tapada a tiempo por el pelirrojo.
evitando así la mirada de Tanjiro, el cual aunque observó a su hermano junto a la pelinegra, gracias a la perspectiva no pudo ver cómo Aoi tenía la boca tapada por la mano de su hermano, desviando así de nuevo su atención en su comida. Chris. SHH, es complicado, pero es la única pista que tengo, y también es la razón por la que nos hemos evitado desde ese día. Silencio y explico la situación por la que ambos pilares estaban pasando ahora mismo. A la pelinegra no le hizo falta escuchar nada más para saber que ambos pilares estaban lidiando con unas emociones complicadas para ellos. Unas emociones las cuales Aoi nunca había vivido, por lo que tampoco podía decir nada al respecto, pero sí podía llegar a dar un consejo. Aoi, ¿se estás evitando? ¿Pero no es mejor que hablen al respecto? ¿Cómo reaccionarían el resto de los pilares al verlos? A este ritmo puede que afecte a vuestras labores como pilares. Propuso la opción más lógica, la cual era una conversación entre ambos pilares, ya que como dijo Aoi, esta situación podía llegar a descontrolarse y como tal podía afectar al rendimiento de ambos pilares, lo que perjudicaría en parte al resto de los pilares. Chris. Aunque tienes razón, es más fácil decirlo que hacerlo, solo dame tiempo, prometo que hablaré y arreglaré esto con Shinobu antes de que finalice la semana, mientras tanto evita que esta información llegue a alguien más. Pidió mientras juntaba sus manos en súplica, haciendo dudar un poco a la pelinegra ya que la situación ya estaba lo suficientemente mal como para estar guardando secretos. Aoi. Está bien, pero como pienses en escapar prometo que te buscaré y te traeré hasta aquí con un tirón de oreja. Amenazó y aceptó no del todo seguro por la situación, pero la pelinegra sabía que podía tomar la palabra del pilar carmesí, después de todo ya había lidiado con este lo suficiente como para saber que era de fiar. Chris. Entendido, ahora debo irme. Afirmó con su pulgar en extendido indicando que había tomado en cuenta la amenaza de la pelinegra, aunque con demasiada calma. Lo que solo hizo ganar un suspiro por parte de la fémina mientras que el pelirrojo mayor regresaba con su hermano, el cual ahora se encontraba hablando con Inosuke y Zenitsu. Fin del capítulo. Continuará, chao.